esa sensación de que no perteneces a ningún lado, ¿no? Porque por un lado ya no perteneces allá, en cierta medida, porque no tienes a tu gente ahí, pero tampoco perteneces aquí. Esa sensación de estar un poco como perdido en un vacío. En los últimos 5 años, gobiernos autoritarios como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala han reforzado la persecución contra personas críticas de sus gestiones y propiciado el exilio de decenas de activistas, artistas, operadores de justicia y periodistas. Este último grupo es uno de los que más ha visto recrudecer los ataques en su contra. En Cuba, por ejemplo, el exilio forzado de periodistas ha sido una constante desde hace más de 60 años. Las condiciones para ejercer el periodismo de manera independiente han sido adversas durante el gobierno del Partido Comunista. El surgimiento de nuevos medios independientes y su consumo creciente entre la población provocaron que el Estado intensificara la represión contra ellos. Actualmente, Cuba se encuentra en la posición 172 de 180 del ranking de Reporteros Sin Fronteras de 2023 sobre libertad de prensa. Es el peor país de América Latina en esta clasificación. Desde 2020 y hasta el primer semestre de 2023, Artículo 19 ha documentado al menos 1.225 agresiones contra periodistas independientes y activistas por la libertad de expresión en el país. Mientras en Cuba la persecución de periodistas y activistas es una política sistemática del Estado, en Guatemala hasta hace 5 años este tipo de agresiones se daba de forma más aislada y circunscrita a coberturas que incomodaban a actores poderosos en contextos locales. Pero, del gobierno de Jimmy Morales, la represión alcanzó a medios grandes y periodistas muy visibles que investigaron la corrupción gubernamental. A partir del 2020, con la llegada de Alejandro Yamatei a la presidencia, esta persecución se recrudeció. Desde entonces, al menos 16 periodistas han tenido que salir del país por el hostigamiento, la criminalización y las amenazas del Estado y otros actores aliados. En enero de este año, el Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala reportó que desde 2020 se habían producido al menos 404 ataques contra la prensa en forma de amenazas, intimidación, acoso judicial y difamación, entre otros, perpetrados mayoritariamente por autoridades. Esta persecución contra periodistas guatemaltecos es un ejemplo de lo que sucede en otros países de la región, como Venezuela. Allí, la libertad de expresión es un derecho fundamental que está siendo vulnerado. En los últimos 20 años, el gobierno ha implementado una serie de medidas donde las restricciones amenazan la democratización de la información y el ejercicio del periodismo. Hasta la fecha, esto ha provocado el cierre de 20 canales de televisión y más de 250 emisoras de radio, así como el bloqueo de al menos 62 sitios web pertenecientes a medios de comunicación o páginas informativas, según Venezuela Sin Filtro, un organismo venezolano que vigila la censura en Internet. Estas medidas incluyen la aprobación de leyes que criminalizan la disidencia. Solo entre enero y septiembre del 2022, el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, documentó 421 casos de persecución y criminalización en Venezuela. Más de la tercera parte, es decir, 156, fueron contra trabajadores de la comunicación. Una búsqueda realizada por distintas latitudes arrojó que al menos 30 periodistas venezolanos han tenido que exiliarse por estos motivos durante la última década. La penalización del ejercicio periodístico también es una realidad en Nicaragua. Luego de las protestas del 2018, el gobierno nicaragüense encabezado por Daniel Ortega ha desatado una ola de represión política en su país. De acuerdo con un informe de la red regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, desde entonces, al menos 208 comunicadores, entre periodistas y otros empleados de medios, han tenido que exiliarse. A otros, en cambio, el régimen de Ortega les imposibilita renovar sus cédulas de identidad y pasaportes, o bien se los confisca arbitrariamente en puestos fronterizos. En febrero de 2023, además, al menos 22 de ellos fueron despojados de su nacionalidad de forma perpetua. Para conocer de cerca algunas de estas historias y entender sus contextos, visita nuestro especial en distintas latitudes.